decirlo así. Establecemos comunicación en este momento con Luis Bravo Navarro, coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Luis, como siempre, un gusto y agradecido que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. ¿Qué tal, Paco? Al contrario, el agradecido soy yo por esta oportunidad que nos das de informar sobre este fenómeno meteorológico que ha impactado de manera muy severa en la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad allá en Guerrero. ¿Cuál fue concretamente ese impacto? ¿Cuál fue el daño que generó Otis? Bueno, pues en términos de personas, de usuarios, son más de 500,000 usuarios los que resultaron afectados. ¿A qué le llamamos usuario, Paco? Aquellas viviendas que tienen un medidor, porque hay que establecer la diferencia entre usuarios y personas, porque se habla de cifras de 1.300.000 por ahí, pero esas son personas, no son usuarios. Digo, finalmente son usuarios del servicio eléctrico, pero sí es importante establecer esa diferencia porque ha habido ciertas confusiones en ese sentido. Hablando de viviendas, hablando de un establecimiento o una casa que tiene el medidor, son más de 500,000, 513,000 para ser exactos, y se ha logrado restablecer a 230,000 usuarios, casas, viviendas, etcétera, y esto representa el 40% hasta el día de ayer. Hoy me puedo permitir decirte, Paco, ya va un avance de entre el 50 y el 55% de restablecimiento, y se espera que para finales de este mes, para el 30 de octubre, sí es octubre, ¿verdad? Sí, el 30 de octubre termine ya de restablecerse el 100% de la energía eléctrica. Esto es digno de destacarse. Si esto hubiese sucedido en otro país del mundo, en Estados Unidos, en Europa, estos llamados del primer mundo, les tomaría meses restablecer el servicio, y después de una reunión que tuvimos hace un par de horas, una hora, con el director general Manuel Bardet y todos los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, el director de generación, el director de transmisión, el director de distribución, de suministro básico, de planeación estratégica, todos estuvimos reunidos, y después de un análisis y un consenso que se hizo, un censo, quiero decir, de las cuestiones afectadas, se puede prever que en unos cuantos días más, el próximo lunes, quedará restablecido al 100%. Y es que no se presentan algunas otras condiciones adversas. Esperemos que eso no sea el caso, Luis. Déjame preguntarte, ¿cómo fue el proceso de reparación de las fallas de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué zonas fueron las que se privilegiaron? Yo te puedo decir ahorita, lo comentamos hace un momento con nuestro corresponsal, nuestro enviado especial allá en Guerrero, nos decía, a ver, en la zona de la costera, Miguel Alemán, no hay luz en los hoteles, nos decía hace un momento incluso algunos de los gerentes hoteleros. Y en la zona de Renacimiento igual, no hay luz. Bueno, hay que considerar que el huracán Otis impacta de manera contundente directamente en el centro del puerto de Acapulco, y evidentemente genera daños mayúsculos a la infraestructura, a los hoteles, a los edificios, a las casas, a los comercios. No es fácil restablecer, porque independientemente de que se pueda dotar ya de energía eléctrica, hay muchos establecimientos, muchos edificios que tienen el cableado dañado, y ese hay que cambiarlo. Aunque la CFE ya estuviera en condiciones de proveer, de dotar energía, estos edificios tienen que, cambiar todo su cableado para poder suministrar y por supuesto que también en los alrededores, en Playa Diamante, hubo también serias afectaciones, en Papagayo, en El Quemado, en Pie de la Cuesta también
hubo serias afectaciones en Sierra Colorado, en San Jerónimo, en Chilpancingo y en Altamirano también. Entonces, algunas zonas son rurales. Se centra la atención normalmente en el tema del puerto de Acapulco, la zona hotelera, la zona turística, pero hay que decirlo, ahí fue donde impactó de manera principal el huracán y desde luego también en estas zonas que se están restableciendo poco a poco. Déjame preguntarte un tema importante. A todos nos interesa, bueno, en este momento a la comunidad acapulqueña le interesa tener luz, pero también le preocupa el tema de la cobranza. ¿Cómo están dimensionando esta situación? Recordemos, no hay luz, no hay cajeros, no hay dinero, la gente está sufriendo una situación de emergencia. ¿Qué va a pasar con la cobranza? No, pues la cobranza no se verá afectada. Los gastos que se están erogando en este momento por parte de la Comisión Federal de Electricidad de ninguna manera van a verse reflejados o van a impactar en el recibo de los hogares de la gente de Guerrero. Por eso precisamente la CFE rescata su vocación social y parte de esa vocación social es precisamente absorber todos esos gastos, todos esos costos y no impactarlos en el recibo de la gente. ¿El recibo normal se va a cobrar normal? Esa era tal vez la pregunta más puntual. Bueno, acuérdate que el recibo simplemente va en función y es directamente proporcional al consumo. Si no hay consumo porque no hay, por razones diversas, no hay energía o hay menor consumo o no hay ningún consumo, pues evidentemente no se va a cobrar lo que no se consumió. Los retrasos en el pago, por esto que te decía, no hay dinero, no hay cajeros, no hay luz. ¿Habrá, un periodo perentorio? Habrá que ver, hacer un análisis en ese sentido en relación a los cobros, porque evidentemente esta sensibilidad, insisto, con la que ahora le caracteriza a la CFE, pues evidentemente habrá que analizar la situación de las personas que se encuentran en situaciones de emergencia y probablemente, sin afirmarlo, pues habrá la posibilidad de analizar los casos para ayudar a la población. Eso sin duda, hay instrucciones muy precisas del presidente de la República y de don Manuel Bartlett para apoyar a la población en todos y cada uno de los sentidos. ¿Habrá ya algún balance, Luis, de cuánto, en materia económica, cuánto impactó este huracán? No, todavía no. Sería muy aventurado y yo diría que hasta irresponsable hablar de una cifra, en la medida que se van encontrando nuevos daños, nuevos colapsos, torres, postes, etcétera, pues se va teniendo que invertir y se va teniendo que erogar cifras para poder hacer frente a los insumos que se requieren y hasta que no se restablezca el 100%, se podría hacer, válgase la expresión, un balance contable de cuánto fue el costo total que tuvo que absorber y enfrentar la Comisión Federal de Electricidad. Luis Bravo, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias y si nos permite, seguimos en comunicación para atender las necesidades de los acapulqueños. Claro que sí, Paco, yo estoy a tus órdenes tantas veces sea necesario. Muchísimas gracias. Son las primeras imágenes, lo que vamos a ver ahora, de la devastación en el aeropuerto de Acapulco. Ahí tiene usted estas imágenes por el